Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a este pequeño vídeo que viene a ser como una prolongación del vídeo de ayer. Si el vídeo de ayer era el Photoshop en tiempos del coronavirus, que yo lo abreviaría como PTC, no confundir con Photoshop Training Channel, que es un canal muy bueno, abreviémoslo PTC, pues si eso era PTC, esto sería PTC01, el tiempo de descuento, una cosa así, como una prórroga. ¿Para qué? Pues para poder responder un montón de comentarios que me di cuenta luego revisando la grabación del vídeo, un montón de comentarios que no había ni visto directamente. Hay alguno que lo había respondido mal, pero es que hay algunos que ni los había visto. No garantizo que siempre que haga un directo luego pueda hacer esta especie de prórroga, pero esta vez por lo menos, bueno, lo puedo hacer y lo voy a hacer. Así que voy a ir comentando algunos comentarios que he copiado en un archivo de texto y que no pude responder para darle respuesta ahora, ¿vale? Vamos allá. Una pregunta que me hacen a menudo y que ayer volvió a surgir es ¿qué programa utilizo para editar los vídeos? La respuesta es que suelo utilizar dos programas. Uno, el que más uso, es este, Camtasia Studio, del cual ahora hablaré un poco más, y el otro es Premiere Pro. El Premiere Pro lo uso más cuando grabo vídeos en los que no hay tanta captura de pantalla, vídeos que sean básicamente hablar a cámara, porque me da muchas más facilidades para ajustar el balance de blancos, los colores. Es mucho más versátil y mucho más potente que Camtasia Studio. Sin embargo, utilizo mucho más Camtasia Studio porque es un programa que da muchas facilidades para capturar lo que estás haciendo en el ordenador. Por ejemplo, ahora estoy grabando lo que ocurre en la ventana del propio Camtasia. Tengo aquí una ventanita que ahora la vais a ver, que es la que me indica cuánto rato llevo grabando y en la que hay unos parámetros que ahora no se ven porque no los puedo modificar durante la grabación, pero que me permiten especificar cómo quiero hacer la captura. Y una vez tengo grabado algo, puedo ponerlo aquí, arrastrar cosas, moverlas. Esto de aquí es una imagen, la puedo redimensionar, la podría poner, aquí tengo otro clip de vídeo, el de la introducción, pues podría poner esto aquí encima, ¿no? Ponerlo así. También puedo añadir las notas que me preguntaba la gente, por ejemplo, vengo aquí a notas, arrastro esto, puedo poner aquí un texto, lo que sea, puedo cambiar desde aquí el color de fondo. Ahora sí muy rápido mareará un poco, pero ya veis que es todo bastante intuitivo. Y entonces le puedo poner también un contorno, por cierto. Y entonces cuando el cabezal avanza por aquí, cuando llegue a este punto aparece esto. Puedo también ponerle transiciones, hay distintos tipos, por ejemplo, esta que es para que aparezca suavemente, por así decirlo, ¿no? Se pueden hacer animaciones. Bueno, es un programa bastante simple, pero como digo, cuando se trata de hacer una edición sencilla o sobre todo capturar lo que está ocurriendo en la pantalla, es el que viene mejor. Eso sí, es un poco caro, ya os lo aviso, la verdad es que para lo que es, ahora no recuerdo el precio exacto, pero igual son, no lo sé, 200 y pico euros, 300 podría ser. Yo lo encuentro muy caro, pero básicamente uso Camtasia Studio y a veces el Premiere Pro. Una de tantas preguntas que no vi es esta de Jesús Durán, que me preguntaba si es cierto que Luminar acabará desbancando a Lightroom porque hay quien dice que es mejor, más sencillo y con más opciones, además de mucho más barato. Bueno, cierto o falso no lo sé porque el futuro no lo ve nadie, pero yo lo veo altamente improbable. Vamos, diría que no directamente porque a Luminar le faltan muchas sopas todavía para acercarse ni remotamente a la capacidad organizativa de Lightroom. Sí que es verdad que en cuanto a efectos, vistosidad y tal, por descontado que con Luminar se pueden hacer cosas que no hace Lightroom, pero a fecha de hoy yo lo veo un complemento más que un competidor. Otra pregunta que pasé por alto es la siguiente de Luis Muñoz Yuste. Hola Carlos, ¿qué opinas de los filtros Nik? Yo tengo un bug, creo, cada vez que abro una imagen se aplica el Define 2. ¿Sabes cómo puedo evitarlo? Muchas gracias. Entiendo que estamos hablando de los filtros Nik gratuitos, la versión antigua que es gratis, como digo, pero que también ha quedado bastante obsoleta. Opino que no está mal, porque bueno, no te cuestan nada, así que tampoco te puedes quejar demasiado, pero hay mucha gente a quien le da problemas, así que yo recomendaría, a poco que tengas 4 cuartos, 4 duros, comprar, por ejemplo, Luminar, que lo veo como una evolución bastante natural de los filtros Nik, pero puestos al día. Si no, si te funcionan y no te quieres gastar ni un duro, pues no son una mala opción, pero lo dicho, mentalízate de que seguramente antes o después peten. Y sobre el problema particular que me plantea, el bug este de que al abrir una imagen salta el Define 2, pues la verdad es que no conozco el fallo, pero no me extraña porque ya digo que se han quedado un poco anticuados. Así que lo siento, pero no puedo dar una solución para este fallo.
Esta es una pregunta que yo creo que quedó respondida, pero la verdad es que no la vi, así que bueno, la respondo rápidamente. David Palleja o Palleja, no sé cómo se lee esto, Peñafiel, me preguntaba: ¿por qué no usas el panel de Tony Kuiper? Tendrías que hacer más tutoriales de Lightroom más Luminar. Bueno, lo de hacer más tutoriales, no sé, cada vez me lío más con novedades, directos, no sé qué, Luminar, al final ya no doy abasto para nada. Pero sobre por qué no uso el panel de Tony Kuiper, pese a haberlo comprado y decir que me parece que está muy bien, lo comenté, que es que como que no lo uso mucho, cada vez que voy a usarlo, la versión de pago, que es más completa y tal, se me ha olvidado un poco cómo funciona. No es que sea tan complicado, pero me lío y al final por pereza no lo uso, y es por eso, porque como que no estoy usando máscaras de luminosidad constantemente, cuando lo voy a usar la verdad es que me hago un lío y eso me desincentiva el uso, aunque ya digo que me parece un buen producto, pero más bien para gente que lo vaya a estar usando de forma más asidua, más a menudo. Chincheta Colorada me preguntaba: ¿se puede grabar la pantalla con Adobe Premiere Pro? Yo diría que no, si estoy equivocado que me lo ponga alguien en los comentarios, pero con Premiere Pro como mucho me parece que puedes grabar una narración de audio, pero capturar la pantalla yo juraría que no. Esta es una pregunta que sí que respondí, lo que pasa es que mientras la contestaba me olvidé de compartir la pantalla de Photoshop, con lo cual quizá no se entendió del todo bien mi respuesta, así que la voy a volver a responder, esta vez asegurándome de que veamos todos la pantalla. Profenix preguntaba lo siguiente: en Photoshop 2019 si quería agregar o administrar una forma personalizada, podía hacerlo desde la gestión de ajustes preestablecidos, o algo así. Pero en el 2020 no da esa opción. ¿Sabes cómo se hace ahora? Sí, sí que lo sé y lo vuelvo a explicar. La cuestión es que hasta hace unas pocas versiones, todo lo que es la gestión, la importación, exportación, etcétera, de pinceles, degradados, formas personalizadas y cosas por el estilo, se hacían desde edición, ajustes preestablecidos y aquí gestor de ajustes preestablecidos. Y aquí en el desplegable podías elegir qué recurso querías gestionar, por así decirlo, ¿no? Y ahora, como veis, solo aparece herramientas y contornos. Lo que ocurre es que todo lo que antes se gestionaba desde aquí se ha ido derivando hacia paneles específicos de cada herramienta. Por ejemplo, en el caso de las formas personalizadas, ahora hay que venir a ventana, formas, esta paleta es nueva de Photoshop CC 2020, y al abrirse esta paleta puedo venir aquí y desde aquí puedo importar, exportar o hacer las cosas que antes se hacían desde el gestor de ajustes preestablecidos. Así que esta sería la respuesta. Tampoco me enteré de que María del Carmen Barreiro Álvarez preguntaba si hay alguna forma de estrechar los paneles de Photoshop. No sé si entiendo bien la pregunta. Si es estrechar los paneles que aparecen aquí, puedes venir al borde y cuando aparece la doble flecha puedes hacerlos más anchos o más estrechos, pero hay un límite, llega un punto que ya no se pueden estrechar más. Otra cosa que se puede hacer, que no sé si sería de utilidad en este caso o no, es venir a edición, preferencias, espacio de trabajo, me parece que es, sí, y aquí tenemos en condensada activar barra de opciones estrecha. Esto no se activa hasta que reinicias, pero en teoría simplifica la barra de opciones que aparece debajo de los menús, pero no sé si es esto lo que preguntabas. Lo máximo que se me ocurre, tal como lo entiendo, es arrastrar desde el borde del panel y hacerlo lo más estrecho que te deje Photoshop. Si hay otro método, lo desconozco. Bueno, lo que sí que se puede hacer, por supuesto, es hacer clic aquí, en esta flechita, y con esto se contraen los paneles, aunque evidentemente perdemos la información que antes estábamos viendo. Esta pregunta sí que la vi durante el directo y la respondí, pero no la respondí bien, porque tenía la mente en modo Photoshop y al ser esto una pregunta de Lightroom me pilló con el paso cambiado y no acerté. La pregunta, formulada por Antonio Pascual Pedrero, es la siguiente: ¿hay alguna manera de acotar las palabras clave en Lightroom? Por ejemplo, si buscas Río, simplemente Río como única palabra clave, me aparecen también Río Tinto, Río de Janeiro y otras palabras clave que incluyen el término río. Bueno, yo erróneamente le dije que lo hiciera desde texto, buscando por palabra clave y ajustando contiene palabras, pero no, habría que hacerlo desde la columna palabras clave de metadatos o desde la lista de palabras clave, pero lo más fácil, para no entretenerme ahora con la explicación, es que vengáis, aquel que esté interesado, a photoshopeando.com y hagáis clic en la lupa. Entonces, aquí escribís Lightroom, palabras clave, y aparecerán estos tutoriales. Venís a cómo buscar palabras clave exclusivas evitando términos compartidos en Lightroom. Y aquí hay un tutorial que incluye texto, pero al final también tenemos un vídeo donde se explica exactamente cómo hacer esto, cómo filtrar
por un término particular que puede estar en más de una palabra clave. Así que la respuesta sería esto, venir a Photoshopeando y buscar este tutorial. Otra pregunta. Santi García dice que el plugin del programa Aurora HDR no le funciona en Photoshop. Si lo que te ocurre es que no te aparece, seguramente tengas que hacer lo siguiente. Abres Aurora HDR como programa independiente y vienes a Archivo, Instalar plugins. Y si aquí al lado de Photoshop te pone sin instalar, esa es la respuesta. Haces clic en este botón, en instalar, y te lo instalará para Photoshop. Es posible que te diga que hay que reiniciar con permisos de administrador o no sé qué, pero después de hacerlo ya debería aparecerte en el menú filtros de Photoshop. Evil Wilson me preguntaba qué plugins de Photoshop utilizo habitualmente. La verdad es que a fecha de hoy no utilizo demasiados plugins, pero si utilizo alguno suele ser o Luminar, o a veces reconozco que recaigo en la antigua versión de Nik Collection, o el Topaz Sharpen AI, que es para dar un poco más de enfoque a las imágenes. Puedo usar algún otro plugin, pero ya digo que los últimos años la verdad es que evito bastante los plugins, salvo si quiero hacer algún efecto especial, para lo cual viene bastante bien Luminar o Nik Collection, y para darle un acabado al Topaz Sharpen AI. Pero yo personalmente, con esto no pretendo dar una recomendación, los últimos años no utilizo demasiado los plugins. Como ya he dicho al principio, me parece, en algún momento me olvidé de compartir pantalla y hubo gente como Elena Salgado o Carmina Andreu Armengol que me lo estaban recordando y yo no me enteraba. Muchísimas gracias a todos los que cuando la pifiaba en algo me dabais feedback para que lo supiera, aunque en algún caso no me di cuenta a tiempo. Y hablando precisamente de esto, de no compartir pantalla, aquí hay una pregunta que sí que respondí pero sin compartir pantalla, con lo cual quizá no se entendió demasiado bien lo que explicaba. Antonio Pérez me decía que a él con el procesador gráfico activado, la opción dentro de preferencia rendimiento, no le funcionaba el filtro licuar. Esto es posible que ocurra porque quizá nuestra tarjeta gráfica no sea compatible con Photoshop, quizá los de Adobe no lo han probado y no funciona, pero hay veces que hay un intermedio entre tener que desactivar del todo el procesador gráfico o activarlo a tope, y consiste en lo siguiente. Si venimos a edición, preferencias, rendimiento, aquí tenemos la famosa casilla usar procesador gráfico. Es posible que algo falle y tengamos que desmarcarla, pero antes de desmarcarla hay como un paso intermedio, esto que comentaba, que consiste en venir a ajustes avanzados, y si tenemos el modo de dibujo en avanzado podéis bajarlo a normal, o si está normal bajarlo a básico, y hay veces que a lo mejor dejándolo en básico puede que os funcione, aunque recordad que tenéis que reiniciar Photoshop o abrir un nuevo documento para que este cambio entre en vigor. Esta es otra pregunta que francamente ni la vi. Damián Tous comenta que tiene un problema con la herramienta de texto porque depende de lo que hace, no siempre le funciona. Estos fallos intermitentes suelen ser los más difíciles de diagnosticar porque como que no ocurren siempre, pues te vuelves loco para saber a qué se deben. Yo, así a priori sin más datos, no sabría decir cuál es el motivo. Podrías probar, amigo Damián, a venir a preferencias, rendimiento y desactivar el uso del procesador gráfico o bajarlo al nivel básico, aunque no creo que sea esto, porque yo diría que la herramienta de texto no hace demasiado uso del procesador gráfico, pero podría ser que sí, no lo sé. Así que es lo único que se me ocurre recomendarte, porque sin más datos la verdad es que no sé, lo siento. Hubo algunas personas durante el directo que me pusieron varios comentarios y de algún modo yo conseguí no ver ni uno de esos comentarios. Es el caso, entre otros, de Ali NB, a quien agradezco los comentarios que puso y le pido disculpas por no haberme enterado de ninguno de ellos. Uno de los últimos comentarios que puso Ali NB era pedir que pusiera una lista de los nombres de chicas expertas en Photoshop que nombré en un momento del directo. Los voy a mostrar ahora con un quinto de bonus, de extra. Son Rebeca Saray, Desiree Delgado, Cristina Otero, Lidia Vives y Natalia Tafarel. Las cuatro primeras yo creo que son tanto fotógrafas como retocadoras, y Natalia Tafarel alguna foto debe hacer, pero es más conocida como retocadora exclusivamente. Las 5, como ya veis por los nombres y apellidos, son de habla hispana, y si queréis encontrar sus webs, Instagrams, etc., no tenéis más que buscarlas en Google y enseguida encontraréis toda su presencia online. Y ya para ir terminando, me gustaría volver a una pregunta que, si bien quedó respondida durante el directo, no la respondí con toda la claridad que habría querido,
así que voy a intentar explicarme un poco mejor ahora. La pregunta era cómo conecto una cámara normal como cámara web, ya que comenté durante el directo que por un lado tenía esta cámara que estáis viendo ahora, la cámara web, pero por otro tenía una cámara normal, concretamente no lo dije, pero era esta de aquí, una Sony RX105, una cámara compacta de buena calidad. La tenía conectada también esta cámara como cámara web y la gente preguntaba cómo lo hacía. Bueno, si tenéis una cámara normal que queráis conectar al ordenador, lo primero que podéis probar es un programa que mencionó alguien, que creo que ya lo miré yo en su día, pero como ahora diré, no sirve para todos los casos. Lo primero que podéis mirar es esto de SparkoCam. Esto solo funciona con cámaras Canon o Nikon Reflex, que son cámaras que ya tienen preparada esta función porque hay un programa del fabricante que permite ver a través de la cámara en tiempo real solo con un cable USB. Pero claro, si tienes, como es mi caso, una cámara de otra marca, Sony, y que además no es una Reflex, esto es una cámara compacta, pues no te va a servir. De hecho, yo tengo una Panasonic, una Sony, una Ricoh y este programa pues no me sirve para ninguna de esas cámaras. Entonces, si no puedes utilizar este u otro programa para hacer la captura del input, digamos, bueno, el output de vídeo de la cámara, lo que puedes usar es una capturadora de vídeo, que es un aparatito que se pone entre la cámara y el ordenador para convertir la salida de la cámara a un formato que pueda luego el ordenador tomar como una entrada de cámara web. Y para esto viene muy bien este producto, el Elgato Camlink 4K, que ahora mismo está por unos 130 euros. Este aparatito se conecta, a ver si hay alguna foto, se conecta al ordenador. Si lo conectáis detrás no hace falta que vaya así sobresaliendo, puede ponerse con un cablecito y quedar colgando, y luego de aquí sale un cable que va a la cámara. Y la verdad es que funciona muy bien y es este el cacharro que quería mostrar ayer y no podía. Se conecta luego, como veis, a un USB del ordenador. Hay algún requisito porque hace falta que la cámara dé una salida HDMI limpia, es decir, hay algunas cámaras que tienen alguna superposición y entonces te aparece en la captura. Bueno, no quiero profundizar en esto. En la página web del Elgato Camlink, del producto este, pone con qué cámaras es compatible. Así que bueno, esta es la respuesta a cómo utilizo una cámara mejor como si fuera una cámara web. Muchísimas gracias por asistir al directo, muchísimas gracias por ver este vídeo, un saludo y hasta la próxima.